Principio del programa, hubo una nueva protesta masiva que terminó, por supuesto, en incidentes, enfrentamientos con la policía y detenidos en Francia. Esto a partir de la reforma que aprobó Macron por decreto para extender la edad jubilatoria. En unos días va a haber novedades a nivel judicial. Está con nosotros Inés Capdevila, a quien saludamos y, por supuesto, Inés, te agradecemos por este contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Felices Pascuas. Hola Inés. Felices Pascuas, Agustina. ¿Cómo andan todos allá? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Qué puede pasar esta semana con Macron y la aprobación de esta ley? Sí. Va a ser una semana muy dura para Francia, Hugo. Las calles que ya están en pie de guerra prometen convulsionarse más porque el viernes 14 el Consejo Constitucional, algo similar a la Corte Suprema Argentina, va a fallar a favor o en contra. Todavía no hay ni siquiera una pista de cómo puede fallar sobre este decreto de Macron para, por un lado, alargar la edad jubilatoria, subirla en 2 años, de 62 a 64, y por el otro lado, alargar también la edad de cotización, llevarla a 43 años de aportes para poder jubilar. La izquierda había planteado también la posibilidad de un referéndum. ¿En qué quedó eso? No, bueno, la izquierda puede plantearlo, pero no tiene ningún tipo de mayoría en la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento. Por lo tanto, esa opción no suena hoy muy probable. Lo que un poco los especialistas evalúan que puede llegar a suceder es que en esta guerra, porque verdaderamente ninguna de las partes parece querer ceder en alguna de sus posiciones, ni los sindicatos, que son hoy los voceros de estas grandes manifestaciones callejeras, ni el gobierno quieren ceder. Sí, de hecho, entiendo que hubo una negociación, ¿no?, en las últimas horas que fracasó, de hecho, con los sindicatos. El miércoles pasado hubo una reunión de los sindicatos más moderados con la premia Elisabeth Borne y no hubo ningún tipo de avance. Fue una reunión de sordos y básicamente salieron sin ningún tipo de cesión por parte de cada uno. El Consejo Constitucional probablemente elija una avenida del medio en la cual rechace algunas partes del decreto de Macron, pero deje en pie la reforma. Una reforma que probablemente cualquier gobierno francés, sea el de Macron o el que venga, va a tener que confrontar, porque el estado de las arcas francesas, si no quieren seguir con este nivel de déficit y deuda pública, tendrán que confrontar el problema de una población vieja, adulta, mayor, que crece y las cotizaciones que decrecen. Bueno, en Europa la edad jubilatoria es mayor en general, y uno entiende que Francia es Francia, pero a tal extremo por 2 años este conflicto, ¿no hay otra cosa detrás que vos puedas leer o que puedas ayudarnos a interpretar, Inés? Bueno, sí, por supuesto, hay muchos rasgos de la población francesa que se han mostrado a lo largo de la historia, que hoy también vuelven a manifestarse en las calles, esta capacidad de rebelión social, de manifestación masiva, que no por nada hubo una revolución francesa en 1789, tienen un carácter que cuando alguna medida del gobierno no les gusta, salen a la calle. Eso seguro. Hay, sin embargo, sí, por supuesto, los sindicatos menos moderados, los más intransigentes, han estado, movilizando estas manifestaciones. Hay, por supuesto, también una larga serie de descontentos con el propio Macron, que tal vez, y algunos, e incluso dentro del círculo de Macron, lo reconocen, la propia intransigencia del presidente, que se muestra duro, que lo hace con una cierta dosis de soberbia. Eso también enardece mucho las calles. Entonces, un poco de eso se puede encontrar en estas calles, pero también es cierto que esta reforma va al corazón de lo que los franceses llaman su gran estilo de vida, que es trabajar, y después de una determinada edad dedicarse a pasarla bien con jubilaciones que valen la pena. Ese es el tema. Una jubilación promedio creo que está en 1.500 euros. Por lo tanto, pueden más o menos vivir de buena forma e incluso darse ciertos lujos que probablemente a nosotros nos parezcan acá muy lejano. Si multiplicamos 1.500 euros son 600.000 pesos, ¿no? Más o menos. Sí, pero no podemos, de ninguna manera podemos no hay comparación. no hay comparación. Ese cálculo. No, pero
Dale. Inés, justamente en esta cuestión de carácter, ¿no?, del francés que bien marcas, por un lado tenemos un sindicato que redobla la apuesta y por el otro lado un Macron que no cede. Ante esta situación, ante este escenario, ¿cuáles son las opciones que tiene Macron para resolver el conflicto? Y por el otro lado, ¿cómo impactó esto en su imagen, te diría, en el último mes? Bueno, la primera parte de la pregunta de Delphi es que cómo piensa Macron y su gobierno que puedan resolver el conflicto. El presidente no está no va a ceder en esta reforma. El propio entorno cercano del presidente Macron está incluso sorprendido con cuán duro se muestra ante la decisión de no ceder, de no cambiar la reforma, de no negociarla. Entonces, ahí tenemos un punto de partida fundamental, no va a ceder. Sin embargo, esta intransigencia sí lo confronta con un enorme problema del FI, que es cómo gobernar en los próximos 4 años, con una mayoría decreciente en la Asamblea Nacional y con las calles en pie de guerra y vamos a la segunda parte de tu pregunta, con una popularidad decreciente. Perdió entre 5 y 10 puntos porcentuales su popularidad, una pérdida que empieza a ser capitalizada, por supuesto, por los extremos. Marine Le Pen, lo que sería la extrema derecha francesa, hoy su agrupación se llama Reencuentro Nacional, y que fue la contendiente de Macron en el balotaje del año pasado, empieza a capitalizar ese descontento. Entonces tenés dentro del escenario político tenés dos fenómenos muy, muy marcados. Primero, la intransigencia de Macron y la duda de cómo va a ser para gobernar en este escenario en los próximos 4 años. Un escenario completamente, te diría que hasta imposible de gobernar. Y por el otro lado, cómo hacer para los partidos de centro para evitar que Marine Le Pen siga capitalizando este descontento y finalmente en las próximas elecciones presidenciales pueda llegar al poder, como viene intentando en las últimas 3 elecciones. Las imágenes que vemos, Inés, mientras vos hablás, son muy elocuentes. Calles absolutamente colmadas, más obviamente los incidentes, ¿no? Todo eso genera un combo explosivo a la hora de gobernar. Por supuesto, vamos a seguir el tema de cerca, seguramente te volveremos a molestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Felices Pascua, chicos. Felices Pascua. Tenemos mucho más especial domingo, quédate, estamos casi comenzando. Ya venimos. Chao.